La ley Bases, que ya no es más ley, digamos, no es más proyecto, porque el gobierno decidió no volverlo a comisión, sino ya no tratarlo. Y hay una serie de conjeturas respecto de cómo sigue ahora. Bueno, algunos dicen, bueno, mandar, y ayer Caputo, vos hacías referencia a la declaración de Caputo cuando habló de que en enero habían cerrado con déficit cero, en realidad, más que superávit. Dice, bueno, vamos a mandar por decreto las distintas cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones operativas. Otro dice, bueno, no vamos a mandar más leyes en lo que resta del año. Ayer Adorni volvía a abrir la puerta a lo que Milei había insinuado de la consulta popular, que no parece ser un camino sencillo de recorrer. Así que bueno, vamos a ver lo que son las dos consultas populares que están previstas en la Constitución Nacional. Hay un tercer elemento que es la iniciativa popular, que ese es mucho más complejo. Es la junta de firma, porque tenés que juntar el 1,5 del padrón de ciudadanos que le pida al Congreso que trate una determinada ley. Pero, insisto, es bastante más complejo. Bueno, dos tipos de consulta popular establece la Constitución Nacional. La consulta popular vinculante y la no vinculante. Consulta popular, referéndum, serían en este caso sinónimos. La vinculante la convoca y aprueba el Congreso para expedirse sobre una ley. O sea, pero tiene que haber una ley del Congreso, el Congreso a sí mismo la puede votar, y en la otra no, la puede convocar el Congreso, pero la otra la convoca el Ejecutivo, la no vinculante. Escenario 1, o sea, si el Congreso rechazó artículo en particular, no va a llamar el Congreso para decirle a los ciudadanos, che, reemplácenme a mí en la tarea. Bueno, otro de los elementos que tienen las consultas. Es una votación obligatoria la consulta popular y debe votar para que sea válida el 35% del padrón. Y en esta el voto no es obligatorio porque obviamente es un elemento indicativo. El otro elemento que las diferencia, que les iguala porque se vota por sí o por no. Entonces la pregunta sería acá, ¿está de acuerdo con la ley tal, tal y tal y tal? Y bueno, deberá el ciudadano leerse todos los artículos e informarse y demás antes de expresarse o no, ir a votar por sí o por no. Y el otro elemento es, en la consulta popular vinculante, que insisto, es de difícil factibilidad porque tiene que ser el Congreso el que la convoque, si gana el sí, eso se transforma automáticamente en ley. O sea, si votó más del 35% del padrón y gana el sí, y en cambio si gana el no, ya es como si lo hubiera rechazado, se tiene el mismo trámite, no se puede tratar esa misma ley en ese periodo de sesiones. En el caso de la no vinculante, que es la que podría ser eventualmente en este contexto, parece poco viable, pero podría ser, si gana el sí, el Congreso que está obligado a tratar el proyecto en cuestión. O sea, el Congreso dice, bueno, tiene que tratar, no está obligado a votarlo. Pero a aprobarlo. Sí. Ahora, ¿por qué razón he escuchado críticas a las posibilidades de consulta popular diciendo, no, que quieren hacer una democracia plebiscitaria? No entiendo, si es una norma que se puso en la Constitución, la pidió Raúl Alfonsín. Sí. Que se incluya en la Constitución cuando reformaron, que le dieron la reelección a Menem, como una manera de democracia semidirecta para acercar las decisiones del pueblo, a las decisiones del Estado al pueblo, y no necesariamente tener que intermediar tanto. Es un avance democrático ese, no es un retroceso democrático. ¿Por qué ahora la ningunean mucho? No es. ¿Cuál es el problema de hacer? He escuchado mucho que han ninguneado. Han escuchado democracia plebiscitaria. No sé qué quieren decir con eso. Está bien la consulta. ¿Por qué no se va a consultar a la gente sobre algunas cosas? A mí me parece bárbaro que se consulte. Es más, probablemente este tema, yo planteaba, es tan larga la ley, si uno analiza el proyecto original, tantos temas abarcados, por ahí es complejo decir sí o no a todo eso. No. Yo no digo que se convoque a la consulta popular para que los ciudadanos se expidan sobre 600 artículos de una ley. Eso es una locura. Estoy diciendo en general una consulta popular por cualquier cosa. Las privatizaciones, por ejemplo, una sola cosa. Ahí está. Llamo y si usted está de acuerdo con que se privaticen la empresa pública, sí o no. Listo. Me refiero, podés hacer eso, podés dividirla, si privatiza YPF, aerolínea, que sé yo, no sé. En este caso, Jorge, es muy difícil, como decía Roberto, porque, por ejemplo, pensemos en nosotros. ¿Estamos de acuerdo en todo? ¿Estamos en desacuerdo en todo? ¿Cómo haces para decir sí por unas cosas y no por otras? Es muy difícil en una ley tan compleja. Uno se imaginaba que para eso estaba el Congreso, para poder discutir lo más fino de una ley que nos va a cambiar la vida.
Exacto, y justamente en comisión. Para mí, los que critican a la llamada democracia plebiscitaria tienen miedo de lo que la gente vaya a votar. ¿Qué querés que te diga? Le tienen miedo a la gente. Tienen miedo que la gente les diga que lo del Congreso están votando para el lado diferente de las personas. La consulta, en este caso, que si fuera, digo, en el hipotético caso fuera esta ley, más que entrar en el articulado fino, tendría que ver con una especie de gestualidad política, de decir respaldo o no a esta gestión. Claro. La usó, pese a que no existía esta constitución, la usó Raúl Alfonsín. Cuando Raúl Alfonsín convoca la consulta popular en el 84 por el acuerdo de paz con Chile, era obvio que iba a ganar el sí, estaba cantado, pero él necesitaba, pese al contundente triunfo que tenía, el contexto democrático en ese momento, necesitaba un respaldo contundente antes de la elección de medio término. Por eso convoca una consulta popular, que era obvio el resultado y que gana por el 80 y pico %. La usó acá de la Sota, eso hay pocos que se acuerdan. Para la Constitución. Para la reforma de la Constitución. Para la reforma, que simplemente era cambiar el sistema legislativo, la usó de la Sota, también sabiendo que era obvio que iba a ganar el sí. Ahora, les hago una pregunta porque me da la sensación también de que una votación como esta va a ir cambiando a medida de que el humor social también cambie. Es algo que tiene que hacer de manera, me parece, rápida, porque la situación es tan compleja y la crisis es tan profunda que quizás podamos ir a votar con emociones y no con lógica. ¿Se entiende lo que planteo? Hay a veces un humor social que va más allá de lo que yo puntualmente estoy votando en relación a una ley. Lo mismo, votés cuando votés, vas a votar con emociones, o sea que...